escucha fácil, pero no lo es. Ahorita estoy marcando la teoría, por eso digo que nos falta la experiencia. Okay. Esto tiene que ver con la J de la sabiduría de Dios. La H de el entendimiento. La B de el conocimiento. Y la H de la prudencia. Nada más lo estoy marcando así rápidamente. Si ustedes le alcanzan a captar algo, le captan. Si no, lo siento. Ok. Se supone que esto trabaja así. Ahora lo voy a explicar en otras palabras más fáciles. Que esto trabaja así. Recuerden que ya vimos en los 66 principios los 3 primeros principios básicos que nosotros tenemos para poder recibir el poder de la palabra de Dios. ¿Sí los recuerdan? ¿No? Moriremos. Nos vamos, estamos perdidos. El rapto se va a trabajar de la misma manera que la palabra de Dios. Nosotros vamos a podernos ir en el rapto con el poder de la palabra de Dios, pero el poder activo de la palabra de Dios. Es lo que enfoca esto. Eso tienen que saberlo, porque a lo mejor eso nunca jamás lo pueden escuchar. Tienen que entender esa parte. Sus oídos tienen que estar bien alertas a lo que ahorita les voy a enseñar, porque muchas cosas yo las alcanzo a captar al 100 como debe de ser. Se supone que la palabra de Dios trabaja así. Trabaja con la voz de Dios, con un de repente. Aparece una necesidad. Cuando Moisés quiso pasar el mar rojo, el Señor llegó y le dijo de repente, ¿sabes qué? Tienes que preparar a todas las gentes porque después de esta última plaga, ustedes van a salir. Y dice que ellos prepararon su Pascua y hicieron panes sin levadura, pero la comieron de pie y con las cosas en las manos, porque iba a ser un de repente. Iban a salir y se iban a ir. Iba a ser algo de repente. No sabían en qué momento, no sabían por qué, no sabían cómo, pero les había marcado que ya era un de repente. Ellos ya se tenían que ir. Tenían que estar preparados para irse. De tal manera dice, ¿sabes qué? Esa sangre de ese cordero la vas a poner sobre el poste y el tintel de la puerta y vas a comerla como si fuera un sándwich, preparado para llevar. Listo, porque si en este momento el Señor te dice, vámonos, vete, camina. Eso es lo que va a pasar en el rapto. Nosotros estamos en este de repente. Nosotros ya, los que estamos preparándonos para el rapto, tenemos el sándwich de la palabra de Dios listo. Decimos, Señor, cuando tú digas, vamos. Señor, ya tengo las cosas que necesito debajo de mi brazo, debajo de mi hombro, para que en el de repente que tú digas, un momento, vámonos. Para llegar a ese punto de repente, uno tiene que dejarlo todo. Pero para empezar, no se refiere a las cosas físicas, sino a dejarlo todo de nosotros. Nosotros no nos podemos ir con algo que me ate a esta tierra. Cualquier cosa que a mí me ate a esta tierra impide mi preparación para el arrebatamiento, porque yo voy a ser arrebatado, yo voy a ser tomado y voy a ser robado. Yo voy a ser tomado y voy a ser quitado de esta tierra, porque el juicio va a caer sobre la tierra. La tierra va a ser destruida. Los que estén aquí, todos ellos van a perecer. Pero antes de perecer van a padecer la gran tribulación. Si tú eres bueno, pero no estás preparado,
te vas a quedar. Si tú eres bueno, pero aún así te quedas, tanto los buenos como los malos, sobre ellos va a caer la copa del juicio. Explico. Nosotros hemos aprendido que el Señor tiene dos copas en el cielo, una de misericordia y una de juicio. La copa de misericordia sobrepasa la de juicio. Y aunque nosotros hacemos muchas cosas malas y esta ya la tenemos vomitando, la copa de misericordia está sobre la de juicio, impidiendo que esta se derrame sobre el mundo. Impidiendo que esta se derrame. No es que usted no haga cosas malas, ni que yo haga cosas malas. No. Es que la copa de misericordia está sobre esta y no la permite derramarse. Cuando llegue el final del tiempo y la tierra, no la tierra como tierra, sino la humanidad sea juzgada por todo lo que ha hecho, todo lo que se ha llenado en esta copa, va a ser derramado sobre la tierra. Dicen que va a ser tan terrible el juicio sobre la tierra que aún los animales que tienen un pañete, que tienen un límite en contra de los humanos, porque no hay animal que se les revele a los humanos, porque los humanos pueden domesticar a cualquier tipo de animal. Usted como humano puede agarrar un león y controlarlo. Un león que con un agarrazo lo puede matar, pero usted puede controlarlo, puede domesticarlo. Usted como humano puede domesticar un águila que vuela en los aires. Usted como humano puede domesticar incluso un animal que esté sujeto por el poder de Dios a nosotros. Porque Dios nos dio a nosotros el poder de enseñorearnos sobre la tierra, de ser señores de la tierra. Usted como humano puede cortar un árbol y darle forma para que crezca como usted quiera, porque el árbol está sujeto a su poder. Los animales y la tierra están sujetas a su poder. Eso es algo que usted debe de ser consciente. Pero ¿qué creen? En el tiempo del juicio, ese poder se nos va a ser quitado. Y entonces la naturaleza va a gobernar al humano. Se va a enseñorear sobre el humano. Lo que nosotros podíamos controlar va a ser incontrolable. Los animales a los que usted golpea y se acuerdan que usted los golpeó se le van a ir sobre usted. Las aves a las que usted corre de su casa van a ir a atacarlo. Lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Y todo lo que nosotros hicimos mal como humanos se nos va a venir en venganza en la copa del juicio. Eso es algo terrible. A que no se la sabían esa. Pero ¿qué creen? No solamente las aves, sino que la misma gente va a atacar los unos a los otros. Ya no va a haber ese espíritu que le va a decir a alguien, espérate, no lo vayas a matar, no lo pegues tan fuerte. ¿Me doy a entender? Ya no va a haber eso que, tranquilo, no va a pasar eso, tranquilo, todo está bien. La gente se va a desbordar en sus emociones, tanto buenas como malas. Y eso, hermanos, es un juicio terrible. Si ahorita nosotros sufrimos ese juicio, usted viva la emoción de alguien sobre sus hombros, que no sea la suya, sea buena o sea mala, es terrible. Que alguien me trata mal solamente porque se siente mal, es terrible. Y es la persona, no soy yo. Que alguien me trata exageradamente bien porque se siente bien, es terrible. Yo recuerdo mucho a alguien que era sumamente, pero sumamente empalagoso, sumamente, que yo decía, ay, doña, eres muy bueno, pero no te quiero cerca. O sea, no te quiero cerca, eres demasiado bueno, o sea, tus emociones son demasiado exageradamente buenas y me desesperan. Entonces, ni de un lado ni de otro, es terrible. Ahora imagínense ustedes a la gente mala, desbordada. Ahorita nosotros nos asustamos de 2, 3 asesinos seriales que hay, que están desbordados. De 2, 3, no es que se ha matado como a 17 personas, pero todavía siguen escondidos, ¿verdad? Siguen escondidos, la policía los sigue vigilando, buscando para agarrarlos. Imagínense los desbordados. Imagínenselos. Desbordados. Va a ser terrible. Esa gente que dice, no me peleo en la calle porque me meten a la cárcel, ya me han metido como 3, 4 veces. Pero ya va a estar libre.
ya va a estar desbordada. Por eso dicen que la verdad supera la ficción. Hay una película que se llama, ¿cómo se llama ese donde les dejan matar una noche a la gente, a toda la gente según en Estados Unidos? Hay una película que es muy sorprendente. ¿Cómo? 12 horas para sobrevivir. Pues esa película es un ejemplo del juicio de Dios. Se supone que dejan a la gente que pueda asesinar a otros durante una noche sin que tengan ningún problema. Y la gente empieza a matarse, nada más por gusto. Y uno dice, ¿hasta dónde el alma del ser humano puede desbordarse en maldad para destruir a otros? Para destruir a otros. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo será en el tiempo del juicio, en donde la palabra de Dios marca que todo esto será quitado? ¿Cómo será? A tal grado que el Señor guarde a su pueblo y diga, tú no vas a pasar esto. Vamos. Ni siquiera tu cuerpo muerto. Porque dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Ni siquiera muerto. Él va a dejar que pasemos eso. Imagínense a qué grado de maldad va a ser esto. Y si uno piensa en maldad, déjenme decirles que hay de maldad a maldades. Nosotros podemos pensar en simplemente una maldad sobre nuestros hijos, no sé, que los vean feo, que no soportamos, que los regañen, que los castiguen, que no soportemos. Pero, ¿qué hay de esas personas que por gusto los sacrifican? Los matan, les sacan los órganos, se los roban. ¿Qué hay de esas personas que por gusto los venden para que ellos sean violados o violadas? Estaba hablando con una psicóloga muy preparada que dice que su hijo de 15 años, su hombre, su adolescente de 15 años, le pidió permiso para ir a hacer una tarea con un amigo. Dice que ella llevó a su adolescente allí con su amigo, se iban a quedar una noche. Era un hombre, una noche. Ella confiaba en la familia, conocía a la familia porque la familia era su amiga. Y llegó y dejó a su hijo adolescente ir ahí. ¿Y qué creen? A su hijo adolescente lo mataron, lo violaron, no sé qué tantas cosas le hicieron. Cuando ella le va a reclamar a la familia le dice, es que él estaba seguro aquí, alguien le dijo, te voy a ver, se quedó de ver con un amigo en la puerta, y de la puerta de la casa de la familia, que no era su familia, se lo llevaron. Una persona que habían conocido en internet, se lo llevó. Y uno dice, la maldad ni siquiera tiene muestras. O sea, la maldad no tiene límites. No tiene límites. Y eso se va a desbordar. Porque eso tiene un límite que se llaman pañetes espirituales, que es el Espíritu Santo que los mantiene al límite. Sí, pero no mucho. Sí, pero te detienes. Sí, pero esos están protegidos. Sí vas a vivir. Pero esto tiene un respaldo. Nada más deja que se muestre. Nada más deja que se muestre para que los hijos de Dios vivamos con cuidado y vivamos sabiendo qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Por qué camino andar y por qué camino no andar. Para eso es para lo que se nos muestra. Y para eso es para lo que se permite. Porque ellos ya no tienen escapatoria. Se van a perder. De hecho, los satanistas, ellos se vuelven cada vez peores porque ellos se quieren perder. Porque ellos buscan perderse, buscan no tener la manera de tener un poco de salvación. Y aún así muchos, por la misericordia de mi Señor, han tenido salvación. Pero sorprendentemente nosotros vemos que Él de repente, viene con un viento recio. Ustedes no saben por qué estoy trabajando así. Después les voy a explicar acerca de los títulos del trabajo del Señor. Ahorita nada más. Hay una rueda que se llama rueda Ken. Ese es un trabajo de Dios en espiral. Dice que así nos vamos a ver. Pero si ustedes los ven, ustedes ven el ADN. ¿Cómo está el ADN? Es como una escalera y un chinito así.
porque así es un trabajo del Señor. Entonces, en las ruedas del Señor, ustedes las ven moviendo así, una hacia adentro, otra hacia atrás, una hacia adentro, otra hacia atrás. Una va así y la otra va así. Una va así y la otra va así. Por eso es tan difícil entender algunas veces la palabra, pero vamos en esto, ¿ok? Entonces, en el de repente, nosotros vemos el viento recio, del Señor. ¿Qué es el viento recio? El viento recio del Señor tiene que ver con el Espíritu Santo. Dicen que estaban 120 en el aposento alto, en unidad. Allí es un problema gigante. La unidad. Para poder recibir el Espíritu Santo sobre nosotros, para poder irnos en el rapto, nosotros tenemos que aprender a estar unidos y a tener unidad. ¿Y qué creen? No son los únicos que lo saben. Satanás también lo sabe. Y él dice, puedes hacer todo bien, pero si yo te desfino, no vas a recibir ningún poder que necesitas para irte. Entonces no necesita mucho, solamente un pelín para romper esa parte. ¿Por qué? Volvamos. Y uno dice, es que la hermana nos está lavando el cerebro para que nosotros seamos buenos los unos con los otros. No, es bíblico. Les voy a decir así y ustedes me van a contestar esa pregunta. ¿Por qué nos pide la unidad? Muy bien. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿qué son? Uno. Tienen una unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son una unidad. ¿Por qué hay un cuarto lugar? Porque ahí perteneces tú como persona. Tú tienes que unirte al Padre, tú tienes que unirte al Hijo y tú tienes que unirte al Espíritu Santo. Pero para tú aprender esta unidad, la palabra de Dios nos lo enseña. Si tú no puedes unirte a quien ves, no vas a poder unirte a quien no conoces o a quien no ves. La unidad es la siguiente etapa que nosotros necesitamos para poder irnos en el rapto, porque es una unidad espiritual, pero la unidad tiene una fuerza sorprendente. Yo la decido, está en mi corazón. La unidad nace de mi alma, no nace del alma de la persona. La unidad es ese pegamento invisible que no se ve, pero que ahí está. ¿Qué es lo que me une al Padre? Díganme ustedes, ¿qué es lo que me une al Padre? El Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me une al Hijo? ¿A usted qué es lo que lo une al Señor Jesús? ¿Por qué usted está con el Señor Jesús? ¿Por qué? El Señor es quien lo une a Él. El Señor es quien le ha dado esa unidad, decir, tú eres mío. Y uno dice, pero es que yo soy bien. Tú eres mío, ¿no? El Señor es quien decide y me une a Él. Y me dice, tú eres mío. Quien me abraza, pero es que yo le saco todo mi montón de cosas que tengo aquí ocultas, ¿no? Pero es que yo soy así, me comporto así. Y Él me sigue abrazando, pero tú eres mío. Él me da esa unidad. Él decide darme esa unidad. Él decide otorgarme esa unidad por el poder de su nombre y por la grandeza de su fortaleza. Por eso todos cantamos a su nombre y decimos por la gloria de tu poder, por lo alto de tu nombre y por la gloria de tu poder, porque sentimos su abrazo de unidad, el que nos une y el que nos dice, mira, te voy a llevar al Padre en unión. Y cuando nos lleva al Padre, su precioso Espíritu Santo nos une al Padre. Y nosotros estamos con el Padre y el Hijo nos lleva al Padre y nos dice, mira a mi hijo, mira a tu hijo, mira al que amo, mira, le di mi sangre, le di mi
¿verdad? No le va a decir usted a su hijo, traes a tu esposa a mi casa, que tu esposa se quede a vivir en otro lugar. No. ¿Por qué? Porque te quieres al hijo cerca, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Preparas una casa para que ellos vivan cerca de donde yo puedo verlos, ¿verdad? Es lo que el Padre hace, nos prepara un hogar. Viene mi hijo con su esposa, con quien ama, con su amado. Viene mi hijo con los que ama. Viene mi hijo con quienes son de él, con por quienes murió. Tengo que prepararles un lugar para que ellos estén aquí con él. Y el Espíritu Santo, ¿cómo se une a esa unidad? El Espíritu Santo es el que nos guía. Pero nosotros, ¿cómo vamos a saber cuál es el plan de Dios? A través del Espíritu Santo. La palabra de Dios en el libro de Gálatas dice claramente: ¿quién es aquel que sabe lo que piensa el Padre? Sino su Santo Espíritu que mora dentro de él. Es el único que sabe lo que el Padre piensa. El Espíritu Santo es algo así como la madre, como la parte femenina. La que se le acerque: Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo nos vamos a trabajar hoy? No, pues vamos a hacer eso, es así. Baja y dice: vamos a hacer esto, eso, así. El Espíritu Santo es el que sabe lo que el Padre piensa. El que conoce cuál es el camino, porque lo sabe del Padre, porque es su Santo Espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿qué creen? El Espíritu Santo, por ahí no, vente para acá. Pero no me gusta vente por acá. Pero es que yo tenía otro plan. Vente por acá, es aquí, mira, camínalo. Por aquí, por aquí. Porque Él sabe. Él sabe. Porque Él sabe lo que piensa el Padre. Y cuando hay alguien que sabe lo que piensa el Padre, ¿para qué nos perdemos, no? En nuestros propios caminos. Porque entonces ahí empieza la lucha. Ah, no, pero yo pienso que esto es así. Tú no piensas. Aquí, como cristiano, tú no piensas. Tú sigues al Espíritu. Porque se supone que ese es el plan. Porque el Espíritu fue el que te trajo aquí, desde el mundo perdido, desde donde estabas perdido en la oscuridad. El Espíritu, que es como esa luz, fue la que alumbró tus tinieblas y tú dijiste: necesito seguir a Dios. Y el Espíritu fue el que alumbró tu camino, porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el que me hizo seguir hasta que llegué aquí, a la casa de Dios. Y no decimos aquí a esta iglesia, sino a la iglesia espiritual en la que nosotros estamos. En donde no se ve, esa que no se ve, esa que es eterna, esa que está en el cielo, esa que está en otro ámbito. A esa iglesia. Es el que nos trajo a ese lugar. Pero fue el precioso Espíritu. El precioso Espíritu de Dios fue el que alumbró esa parte invisible, esa parte de tinieblas, y fue el que nos trajo a la luz. Bueno, ese mismo Espíritu es el que nos invita a que nosotros tengamos la unidad. Pero la unidad, tú no tienes que sentarte y: ay, no, que a mí que me den unidad. No, a mí que me la den. No, la unidad viene de ti hacia. ¿Por qué? Porque ese es tu primer fruto. Porque tu árbol es lo primero que tienes que dar. Porque viene el Señor a tu higuera toda frondosa. Eres cristiano. Y viene el Señor Jesús a tu higuera. Mira, tiene las hojas verdes y grandes. Está creciendo. Es un buen cristiano. Y empieza entonces a pedir fruto. A buscar dónde está tu fruto. ¿Dónde está tu fruto? Y el primer fruto es: tú quedas. Tú pides, pero tú quedas. ¿Tú qué es lo que vas a dar? No esperes, da. No esperes, brota. No esperes. Allí está nuestro problema. Porque para dar, ¿qué creen que tengo que hacer? Me tienen que quitar. Quítense un pelo. ¡Au!
duele. Quítese un pelo. Duele. ¿A qué duele? ¡Le va a doler! ¿Le va a doler? Porque a quien usted le dé la unidad, le va a voltear la cara, ¿va? Le va a doler, porque en que usted le dé la unidad cuando usted se voltee, le va a apuñalar la espalda. ¡Le va a doler! ¿Pero qué cree? Nadie dijo que esto iba a ser fácil. A mi Señor lo crucificaron. Y entre ellos nosotros. Allí van nuestros pecados incluidos. Y a nosotros solamente nos piden fruto. Tienes que dar la vida, tú, como cristiano. Porque si no, el dueño de la higuera te va a maldecir. ¿Por qué? Porque no sirves para nada. Y los árboles que no sirven, que creen solamente están absorbiendo la vida de los árboles, que sí están dando fruto. ¿Sí saben ustedes qué es el micelio? El micelio son esos hongos, esas raíces que se unen, dicen que cuando en un bosque todos los árboles absorben los nutrientes de la tierra. Pero todos los árboles entre sus raíces se enlazan, se llegan a enlazar y de repente un árbol allá se está muriendo. Entonces en el micelio dicen, ese árbol se está muriendo. Todos los árboles de sus nutrientes le mandan nutrientes a ese árbol para que ese árbol se fortalezca y empiece a crecer, a crecer, a crecer. Eso es lo que pasa espiritualmente. Entre nosotros nos enriquecemos. Por eso usted viene así, todo caído, pensado, he fracasado toda la semana, me estoy muriendo ya aquí. Y con el micelio espiritual, usted termina vivo. ¡Ay! Voy bien gozoso, voy lleno al Señor. Sí, absorbiste esta parte. Pero si tú nada más vienes y robas, y sigues con tu vida, y vienes y robas, y sigues con tu vida, y vienes y robas, y sigues con tu vida, no te creas, te ves hermoso. Te ves hermoso porque tienes vida. Te ves hermoso porque tus hojas son grandes y bellas. Pero cuando llegue el dueño del huerto a revisar los frutos, este árbol me gusta porque está bien bonito, bien lleno de vida, bien verde. Llegue y abra. Y empieza a decir, ¿lo tienes todo? Tienes buena tierra, tienes agua, tienes abono, tu fruto. Y el árbol, ¡ah, no, yo no! ¿Cómo crees? Si yo aquí soy el rey de los árboles. El Señor maldijo a la higuera. Y uno se pregunta, dice, no era tiempo de fruto. Eso es terrible. Dice que fue a buscar fruto cuando no era tiempo. Pero no era tiempo ni de hoja. Y ella tenía mucha hoja. Algo estaba haciendo mal. Entonces, en este segundo, que es viento recio, uno debe de saber que el Espíritu Santo, que es la unión de los unos con los otros, lo que viene a buscar es nuestro fruto. Él viene a buscar ese fruto de la unidad. No quieres unidad, te vas a quedar. Usted me va a decir, hermana, eso es para manipularme. No, es bíblico. Lo podemos ver en el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y se gastó todo. Ese cuate sí me encanta, me identifico con él. ¿Por qué? Porque dice que era parte de la familia del hijo. El hijo menor de la familia le dijo, no, te has muerto y te veo muy joven y siento que nunca voy a poder disfrutar mi herencia. ¿Sabes qué? Dame mi herencia, lo que me toca. Y cuando él se va con su dinero, el padre, bien buena onda, dice, sí, te voy a dar tu herencia, la parte que te corresponde. Y él teniendo su dinero, sus amigos le ayudan a gastarlo. Eso deben de saberlo, muchachos. Eso deben de saberlo. Cuando ustedes tengan, van a tener muchos amigos. Y se van a acercar, píchame un refresco. Quédame esto, quédame el otro. ¿Sabes cuándo te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos? Cuando no tienes. Ahí te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos.
Porque cuando el hijo pródigo acabó todo su dinero, se quedó tan solo que dice que para comer tenía que limpiar cerdos. No tenía nada, quedó como un mendigo. Y ya después limpiando los cerdos, sé que de repente el viento recio llegó y le dijo: en la casa de tu padre, hasta el siervo más bajo come mejor que tú. Allá de donde huiste, el menos importante está mejor, en mejores condiciones que tú. Y él dijo: sí, es cierto. Voy a ir y le voy a decir a mi padre: no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él no iba a buscar un lugar. Él nada más quería vivir, sobrevivir. Y llegando, llegaré, correrán, no correrán, harán, no harán, tendrán, no podrán, sí voy, no voy, sí voy, no voy, sí voy, no voy, sí voy, no voy. Y va un paso tras otro. Cuando el padre dice que estaba esperando desde lejos. Cuando el hijo pródigo ya no tenía las fuerzas para llegar, el padre corrió hacia él y lo abrazó. Vámonos de regreso. El hijo pródigo ya no iba a llegar. El padre tuvo que irlo a encontrar. El padre fue por él y lo regresó. Y él le dijo: Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Se lo dijo el padre: hazme como uno de tus jornaleros. Pero sus palabras se ahogaron con los gritos del padre a la familia: ¡mi hijo! El que se había perdido ha regresado. ¡Mi hijo! El que era muerto ahora vive. Tráiganle el mejor vestido. Tráiganle un anillo, el más grande, para ponérselo en su dedo. Sus palabras de hazme como uno de tus jornaleros se ahogaron entre los gritos del padre. Yo te voy a dar lo mejor. Lo mejor. Y vamos a hacer una gran fiesta. Y ahí viene la desunidad. El hijo mayor le dijo: yo no entro a tu fiesta. ¿Por qué? Yo no entro a tu fiesta. Toda mi vida te he servido. Toda mi vida he estado aquí. Y nunca has matado un cabrito para que yo me lo coma con mis amigos. Y el padre le dice: hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. ¿Me pides un cabrito? Papi, haz lo que quieras. ¿Por qué la desunidad? ¡No te desunas! ¡Abraza a tu hermano! ¡Qué bueno que llegaste, hermano! Es lo que el padre quiere. Porque cuando se lleve a uno, el otro dice: ¡vámonos! ¿Me doy a entender? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Exactamente. Estaba diciendo: ¡vámonos! ¿Me doy a entender? La unidad es la que nos va a llevar. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y esta unidad va a agarrar al otro. ¡Vámonos! Y ese otro va a agarrar al otro. ¡Vámonos! Y se van a ir en un espiral. ¡Qué sorprendente! En una espiral, jalándose el uno al otro. ¡Vámonos! 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 Amén, aleluya. Pero el que diga: no, yo no juego, se va a quedar. ¿Por qué no juega? Porque no quiere entrar a la fiesta en donde está el otro. Ya sea mi hermano, mi primo, mi sobrino, mi tío, mi desconocido.
Nosotros creemos que el Señor va a hacer grandes cosas en la iglesia. Cuando yo llegué a Tijuana, yo sabía que Dios iba a hacer una gran iglesia aquí en Tijuana. Pero no me refiero a una iglesia de mucha gente, sino a una iglesia de muchos salvos, que es muy diferente. Y sorprendentemente, yo le decía, Señor, pero ¿qué estás tardando? Señor, pero quiero ver más, ¿dónde está Tijuana? Señor, pero ¿qué pasó? Dijiste que mucho. Dijiste conquistar toda Tijuana, me llevaste a lo más alto de Tijuana y yo veía a Tijuana y decía, ¿cuándo vamos a conquistar Tijuana? Es imposible conquistar Tijuana. Y el Señor decía, Tijuana. Y yo veía las llaves en las manos, yo decía, Tijuana. Y yo decía, Señor, ¿cuándo? Hablando con él, él me dijo, para una buena casa se necesita un buen cimiento. No se puede llevar a la gente para que un mal cimiento lo sostenga. Porque un mal cimiento simplemente va a hacer que la casa se derrumbe y todos los que están sobre ella mueran. Voy a trabajar en un buen cimiento. Y sobre ese buen cimiento voy a edificar mi casa. Le dije, ok, tú mandas, uno espera y obedece. Y uno les invita a hacer cimiento. Hermano, si usted no soporta a los que huelen rico, que se bañaron, que vinieron bien, usted pues no va a soportar al borrachito que venga todo sucio, vomitado, miado, aquí buscando ayuda. Hermano, si usted no soporta a su hermano que se peine el cabello, usted no va a soportar a los piojosos que vienen ahí todos desalineados, que vengan aquí y digan, voy a sentarme aquí al lado del hermano que huele rico. Usted lo va a correr. Entonces, busquemos esta parte del Señor. Busque usted esta parte del Señor. Usted quiere irse. Debe de saber que es uno de los primeros pasos que tiene que dar. Desde mi voluntad, no voy a pedirlo. Yo tengo que dar. Yo tengo que dar. Rápidamente. Para eso tengo que consumirme. Por eso les dije, arranquen su pelo. ¿Duele? Va a doler. Pero es cuando yo entrego lo que no quiero al fuego de Dios. Señor, Señor, Señor. Y por último, su voz es la que me va a llamar. Y me voy a ir. Qué fabuloso, ¿eh? Eso era lo que nos enseñaba.